Padre Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el salón. Gracias a los que también nos siguen a través de la transmisión en esta página de Facebook, Decanato Cristo Rey Cuernavaca. Cada 8 días estamos contentos porque algún padre de nuestro decanato nos comparte su experiencia en este episodio inédito que hemos vivido, pero hoy con mucha mayor razón nos acompaña nuestro señor obispo, Monseñor Ramón Castro Castro. Voy a compartirles algunos datos, algunos de ellos ya algunos tal vez lo sabrán, pero algunos de ellos tal vez también no lo saben. Monseñor Ramón Castro nació en Teocuitatlán, a ver si no se me traba la lengua, de Corona, en Jalisco, el 27 de enero de 1956. Él estudió la filosofía y la teología en el seminario de Tijuana de 1973 a 1981. Después continuó sus estudios en Roma, en donde hizo una licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana. También hizo un doctorado en Teología Espiritual. Ya hemos aquí comentado pues como después de los estudios ordinarios en los seminarios hay posibilidad de seguir estudiando, como varios de los padres también de nuestro decanato han hecho estudios. Nuestro señor obispo hizo esta licenciatura y además el doctorado en Teología Espiritual. Fue ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1982, lo ordenó Monseñor Juan Jesús Posadas Ocampo, que en paz descanse, que también fue, como ustedes saben, obispo de aquí, de nuestra diócesis de Cuernavaca. Fue ordenado ahí en Tijuana. Ingresó en el servicio diplomático, ahorita nos comentaba que estuvo un año de diácono y un año de servicio pastoral como sacerdote antes de ir a Roma. En Ensenada, sí. En Ensenada, antes de ir a Roma a continuar con sus estudios. Y en 1989 entró en el servicio diplomático. No sé si cuando comience su charla nos quiere contar qué es el servicio diplomático, sí, porque a veces nosotros no tenemos muy claro qué es eso, ¿no? Estuvo en las nunciaturas en Zambia y en Malawi de 1989 a 1992, en Angola del 92 al 94, en Ucrania del 94 al 96, en Venezuela del 96 al 99, y en Paraguay de 1999 al 2001, también fue director del Óbolo de San Pedro en el 2001, ya en Roma. El Papa Juan Pablo II lo ordenó obispo auxiliar de Yucatán el 2 de abril del 2004, estuvo poco tiempo de obispo auxiliar, 2 años, y en el 8 de abril, casi exactamente 2 años, el 8 de abril del 2006, fue nombrado obispo de Campeche. Lo voy a poner en aprieto, señor. ¿Qué le gustó más, Campeche o Cuernavaca? Dicen que los dos son, bueno, el paraíso y aquí la eterna primavera. Exacto, no, los dos verdaderamente están dejando una huella extraordinaria y no puedo decir los dos igual. Qué bueno. Privilegio, ¿no? De estar en lugares que son considerados, pues, geográficamente bellos, bonitos. Sí. Fue nombrado, como decíamos, obispo de Campeche en abril del 2006 y el 15 de mayo del 2003 el Papa Francisco lo envía como obispo de Cuernavaca. Ya tiene poco más de 7 años nuestro señor obispo aquí en Cuernavaca. También ha tenido alguna responsabilidad en la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue responsable de la dimensión Justicia, Paz y Reconciliación de la Comisión Episcopal. Actualmente, después estuvo un trienio como tesorero y vocal de la presidencia del episcopado. Ahora está ya en el segundo trienio, son por trienios. Y último. ¿Pudiera continuar? No. Gracias a Dios ya no. Bueno, entonces, pues nuestro señor obispo es un poco el itinerario personal y vocacional de servicio de nuestro señor obispo. Él nos va a compartir el tema de la pandemia como signo de los tiempos, que ya en otros momentos también lo ha compartido y hoy lo va a compartir también aquí con nosotros. Nos ha pedido el Señor que se siente más cómodo con el ambón para poner sus apuntes. Vamos a prepararnos, a escucharlo. Me comentaba el padre Ulises, que por cierto hoy es su cumpleaños, para que les pido hagan una oración por él. ¿Qué es el servicio diplomático?
La Santa Sede es un pequeño estado también, además de ser la sede de gobierno de toda la Iglesia Católica, es también el más pequeño estado libre y soberano y tiene relaciones con cerca de 180 países, casi todos, y lo reconocen por la autoridad moral, puesto que no hay ningún interés ni económico, ni político, ni militar. Entonces es un reconocimiento a la autoridad moral del Papa y las nunciaturas tienen esa doble misión, ser el nuncio representante ante la Iglesia y ser también el embajador de la Santa Sede ante el país. En este caso tenemos la nunciatura desde hace ya muchos años en la Ciudad de México. Yo estuve trabajando en esos países que mencionó el padre Ulises. Una bellísima experiencia en todos los países donde pude prestar este servicio. Dicho esto, vamos a nuestro tema, pero antes quisiera felicitar de todo corazón al Decanato Cristo Rey, a los organizadores, Padre Luis, Padre Ulises, el decano, Padre Roberto, todos los padres del decanato. Creo que esa iniciativa ha sido algo muy bello y ha traído ya fruto y seguramente seguirá trayendo fruto porque todavía seguirán estas charlas, estos encuentros de reflexión. Lo que hoy voy a compartir con ustedes tiene una introducción un poquito larga porque me parece oportuno que la manejemos y luego ya después iré específicamente a hablar de esa interpretación de los signos de los tiempos. En las confirmaciones, cuando voy a las parroquias, siempre intento recordar e intento hacer comprender a todo el pueblo de Dios, sobre todo los que se van a confirmar, el significado de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Lo sabemos, signos visibles de salvación. Por la fe que tenemos en Cristo, a través de signos se realiza esa salvación. Y trato de que esto quede muy claro para que vivan lo más profundamente ese momento de encuentro y de gracia. Y en esta introducción quisiera precisamente hablar de ese signo, puesto que vamos a hablar de los signos de los tiempos. Algo interesante respecto a esto, ustedes saben que en los diferentes países, para hablar con los sordos hay signos y cada país tiene su propio lenguaje. Si un intérprete va a Estados Unidos y es mexicano, él aprendió el lenguaje mexicano, no lo va a poder realizar en Estados Unidos porque llevan otro lenguaje. Pero hay algo muy interesante. Jesucristo en todas las lenguas de los sordomudos se dice de la misma manera. Se señalan las heridas en ambos lados. Eso es interesante porque es un signo universal. En estos signos se viven y se expresan y se sienten lo que somos. ¿Qué somos los seres humanos? Somos seres radicalmente comunicativos. Tenemos una realidad muy natural y muy nuestra para comunicarnos todos los seres humanos. La palabra nos constituye, el comunicarnos. Eso es algo esencial en el ser humano. Si nosotros, que somos criaturas hechas a imagen de Dios, tenemos esta característica de la palabra, de la comunicación, ¿será que en Dios hay comunicación también? Indudablemente que sí. Nosotros sabemos que Dios es Trinidad, que es uno y es trino, y que en Dios la unidad y la comunicación es comunión. Comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa comunión es muy intensa y sin que se rompa la unidad divina, cada uno tiene una diversidad diferente en sus tres personas. Esto lo hemos de considerar. Él, que es el que nos creó y que nos hizo su imagen, también en esto. La Santísima Trinidad, que es comunicación, que es comunión, manifiesta esa realidad en su propia criatura. Entonces surge una pregunta espontáneamente: si Dios, entre ellos, las tres personas se comunican y hay comunión, ¿se comunica con los humanos? Indudablemente que sí. También con nosotros hay comunicación y hay comunión, necesariamente. La Trinidad es amor,
y no puede pensarse que no haya puesto de su parte todo lo posible para comunicarse con su criatura. Y la comunicación con nosotros, su criatura, está marcada por su propio ser. Y lo primero que destaca es que si Él es amor, Dios es amor, se comunica amándonos también. Y eso es algo fundamental que siempre debemos tener en la mente y en el corazón. De ahí entonces las primeras características de la comunicación de Dios. Por ese amor, Él se adapta. Eso también hemos de considerarlo frecuentemente. Se adapta al lenguaje de su criatura, se adapta a nosotros. Los santos padres hablan de la condescendencia que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Es decir, esa condescendencia quiere decir que se pone a nuestro nivel para que podamos comprender su comunicación, como cuando hablamos con un niño o cuando hablamos con un extranjero. También tratamos de que se nos pueda comprender. Esa condescendencia y esta adaptación hacia nosotros la podemos encontrar, yo lo llamo, a través de diferentes libros con los que Dios se comunica con nosotros. Libros es una manera figurativa de hablar del lenguaje que Dios tiene hacia nosotros. Y encuentro 4 libros, hay muchos más, pero hoy quisiera considerar 4 libros a través de los cuales Dios se comunica con nosotros. ¿Cuáles son esos 4 libros? Y aquí los hermanos y hermanas que nos acompañan, se los voy a preguntar al final, para que se pongan listos y listas. ¿Cuáles son esos 4 libros? El primer libro en que Dios se comunica con nosotros es la naturaleza, es el libro de la creación. Muchísimos creyentes descubren este lenguaje a través de la perfección de la creación, a través de la obra de sus manos, dice el Salmo 18. Vemos la extraordinaria capacidad creativa, su armonía, su perfección, la belleza que se manifiesta precisamente en ese libro llamado Naturaleza, Creación. Mucho pudiéramos hablar, pero solo la menciono. Un segundo libro es precisamente la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Bien sabemos que es un libro inspirado por Dios y que a través del Espíritu Santo que lo originó y que también tiene allí su gracia, se comunica Dios con nosotros. Un tercer libro es el Magisterio de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy las llaves y ve a confirmar a tus hermanos. Por lo tanto, cuando se habla de moral, cuando se habla de fe y costumbres, el Santo Padre tiene esta capacidad, así como todo el colegio apostólico, una conferencia episcopal o un obispo, de manifestar esta voluntad de Dios en ese aspecto, en esas materias. Y el cuarto, que es el que me interesa, el cuarto libro en que Dios se comunica, es a través de la vida, a través de los acontecimientos. Esto es algo muy sentido en el pueblo de Israel. Israel vivía envuelto en esa realidad de la alianza con Dios y descubre en la trama de los acontecimientos grandes y pequeños la presencia de Dios y su llamada. Entonces, Dios sale al paso con su lenguaje en los acontecimientos de la vida, sea la vida familiar, la vida laboral, la realidad política, social. Entonces, hay que estar atentos porque ahí hay una invitación de Dios para saber escucharlo y descifrar su mensaje. Porque Dios está hablando precisamente a través de estas realidades. El creyente, sobre todo nosotros, hemos de estar atentos para descubrir ese lenguaje y sobre todo en esta clave amorosa. Dios es amor y se comunica y no puede hacerlo de otra manera sino en esta manifestación amorosa en todo nuestro caminar. Incluso en los momentos difíciles de enfermedad, de sufrimiento, uno puede preguntarse, ¿pero qué manera de amar? Allí también Dios nos está amando y en la conclusión voy a analizar precisamente este punto con mayor detenimiento. Entonces,
Esos 4 libros, hay otros, yo menciono esos 4, nos invitan a estar atentos para discernir los signos de los tiempos de los cuales habla Jesús. Jesucristo nos ha enseñado, y en el Evangelio encontramos que Jesús dice: estén atentos. Si son capaces de interpretar cuando viene el invierno porque están saliendo brotes de un tallo, o si son capaces de interpretar que viene una tormenta tremenda porque hay tantas nubes negras, entonces interpreten los signos de los tiempos. Es ahí como Jesús nos está invitando a estar en sintonía con este lenguaje de Dios en este 4 libro, en los acontecimientos de la vida. Entonces hay que recordarlo. Hay una enseñanza que yo no olvido nunca de Pablo VI. Pablo VI estuvo muy atento a este lenguaje de Dios, por lo que vivió con el concilio y todo lo que le tocó sufrir. Dice Pablo VI, hay que estimular, fíjense qué palabra tan interesante, hay que estimular en la iglesia la atención siempre despierta a los signos de los tiempos y estar en una apertura indefinidamente joven a esta comunicación de Dios. Entonces, por todo esto podemos decir, en esta introducción, todavía estoy en la introducción, que la historia es un lugar teológico. Creo que con todo lo que he dicho podemos descubrir cómo la historia del ser humano es un lugar teológico. Dios está implicado en la realidad histórica. La realidad que nos rodea es, por lo tanto, un sacramento de encuentro con Dios. Sacramento de encuentro con Dios. La Gaudium et Spes dice, tratando de recordar esta realidad del lugar teológico de encuentro, es un deber de la Iglesia escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Y dice, estos signos exigen ¿qué? Vigilancia y lectura profética. Vigilancia y lectura profética. Entonces, dicho todo esto como una introducción, vamos a la pandemia. Si todo lo que he dicho ha sido claro, espero que sí, ¿cómo no decir que este momento histórico que está viviendo toda la humanidad es una comunicación fortísima de parte de Dios? Todo lo que está sucediendo hay que saberlo interpretar porque es un signo de los tiempos y hay que estar atentos que no vaya a ser que no reconocemos lo que Dios está hablando. De una manera muy sencilla, he recordado también en algunos momentos que cuando 2 personas están hablando y de repente una da la vuelta y se va, ¿qué decimos? ¿Me dejó con la palabra en la boca? ¿Es un mal educado o una mal educada? Me dejó hablando. No dejemos a Dios con la palabra en la boca, porque puede ser que toda esta comunicación y que todos estos signos con los que nos está hablando, nosotros no entendamos nada. ¿Por qué? Porque vivimos un analfabetismo divino. Un analfabeta no sabe leer. Hay analfabetas divinos. No entienden lo que Dios nos quiere decir, no saben leer lo que está sucediendo. Y esto, por desgracia, está sucediendo muy frecuentemente, que los signos con los que Dios nos habla, nos da igual. O me entran por aquí, me salen por acá, no me dejan nada, porque no sé leer estos acontecimientos. Entonces, de ahí la importancia incluso de este momento, y de este encuentro, y de esta reflexión. Podemos tratar de despertar el interés del ser humano, de ustedes, hermanos, aquí presentes y los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Despertemos ese interés. Dios nos está no hablando, yo digo gritando. Hay hechos históricos innegables. ¿Qué nos está pasando? Veamos solamente rápido y esencialmente algunas estadísticas. Hasta ayer jueves había 34.200.000 contagiados en el mundo.
casi 35 millones de contagiados. Solo en Estados Unidos 7.300.000. En la India 6.315.000. En Brasil 4.800.000. En México contagiados 749.000. Eso oficialmente, porque bien sabemos que hay muchísimos más que no están registrados. Solamente el pueblo de Sosocotla hubo un momento en junio, julio, agosto, en donde morían un promedio de 9 personas diarias de coronavirus, y ninguno quiso ir al hospital, y ninguno quiso atenderse, y morían de una manera tremenda, y eso no los contabilizaron. Por lo tanto, yo creo que es muy serio cuando nos dicen que hemos de multiplicar por 3 estos muertos de México. Por lo tanto, son un poquito más de 200.000 muertos en México. Eso es un hecho. Ahí nos está hablando Dios, ¿cómo no? Y además las consecuencias de estos hechos, tremendas, consecuencias económicas, sociales, políticas, sanitarias. Piensen ustedes en las consecuencias económicas. Más de 12 millones de personas en México han perdido su trabajo. ¡Caramba! Hemos regresado a 20 años atrás en la pobreza de México. En lugar de adelantar, hemos regresado hace 20 años a los pobres que hay en México en este momento. Consecuencia económica. Consecuencias sociales. Se habla de una nueva realidad y se impone en nuestra sociedad normativas nuevas, hechos que nos paralizan o nos semiparalizan. Hay tantos temores, hay tantas cuestiones de precaución, etcétera, y que nos hacen sentir pues impotentes. Por desgracia hay muchos que están totalmente despreocupados, no les interesa, pero esta realidad se ve cómo repercute en nuestra sociedad. Luego también realidades políticas. Se pone en evidencia la gama de incapacidades que tienen nuestros gobernantes, líderes populistas incapaces de dar respuestas a esta situación, no solo en México, en todo el mundo. O consecuencias sanitarias, las graves crisis, las situaciones de los hospitales, qué sé yo. Entonces, ahí están las consecuencias de estos hechos. Y Dios nos está hablando. Es evidente ante esta situación. ¿Qué nos está diciendo? Y aquí voy al segundo punto. Hice la introducción, análisis de los hechos, y ahora un tercer punto. ¿Qué nos está diciendo Dios con todo esto? Indudablemente, lo primero que yo trato de decir en todas partes, Dios nos está invitando a una conversión. Conversión. Nos hemos sentido como humanidad en muchos aspectos y en muchos lugares omnipotentes. Y esto nos está recordando, ¡hey, ser humano! Eres frágil, eres vulnerable, tienes un futuro incierto. Tu confianza en el poder, en el dinero, en el éxito, en el placer, han sido absorbidos en ti de tal manera que se desfigura tu humanidad. Y por lo tanto se presenta una visión distorsionada de la persona. Y Dios, que nos ama, nos dice, a ver, hijos, un momentito, tantas otras cosas se las he dicho, tantos otros momentos de encuentro donde les he hablado, y sin embargo no me comprenden. Entonces quizás, digo yo, viene esto más fuerte para hacernos comprender precisamente cómo somos frágiles y vulnerables, y cómo tenemos que estar atentos a lo que está pasando y cómo estamos distorsionando al ser humano, a la persona. Quizás nos hemos llenado demasiado de soberbia, de autosuficiencia. Ustedes piensen que hace un año, poquito menos quizás, a nivel científico se estaba queriendo alcanzar la inmortalidad. ¿Cómo alcanzar la inmortalidad? Y era el problema, y era el interés, y era la misión y el trabajo de muchos científicos. Y miren con lo que ha pasado, ¿cuál inmortalidad? Ahorita lo que queremos es que te salves, que vivas tu vida mortal, no inmortal, en ese sentido. Entonces, es como una llamada de atención a la ciencia, ¿verdad? Tú, que estabas tan llena de soberbia, cuidado, atento. Entonces,
Quizás también eso para recordarnos que estamos demasiado atrapados en el más acá y no nos preocupamos del más allá. Estábamos sometidos a un ritmo de vida que nos esclavizaba y abrumados por tantas cosas, informaciones y a veces también por este desarrollo técnico en la informática sobre todo, que nos hace estrechas las relaciones, amistades virtuales, relaciones virtuales. En ese sentido, a lo mejor estábamos yendo hacia una situación que nos deshumaniza. Bueno, en este sentido, también de lo que Dios nos está diciendo, si analizamos estos hechos y analizamos lo que acabo de compartir sobre la llamada de atención que Dios nos hace, yo creo que una cosa es cierta. Todos vamos en la misma barca, como dice el Papa, y se ha puesto en evidencia que todos somos frágiles y vulnerables, ricos y pobres, jóvenes y viejos, poderosos y sencillos, todos. No importa si tienes o no tienes dinero, si tienes o no tienes poder. Ya ven, ayer nos dijeron que el señor Trump está enfermo de coronavirus y que hoy se lo llevaron al hospital, o que uno de los hombres más ricos de España, un socio principal de Santander, murió de COVID y a su familia le entregaron solo cenizas. Y dice la hija, ¿y de qué le sirvió a mi papá todo su dinero? En fin, esto nos hace plantear grandes retos. Yo quisiera que reflexionemos sobre esto. Grandes retos con los que podemos responder a lo que Dios nos está llamando. Un reto visual. En este momento, ¿qué hago con todo lo que recibo, con todo lo que veo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás respondiendo? Ya ven que llegan informaciones de un lado y de otro, y unos a favor y otros en contra, y a veces uno no sabe en ese mar de información ni qué hacer. Cuidado. Tienes el reto visual. ¿Qué estás haciendo? Tenemos el reto emocional. ¿Cómo estás en este sentido metabolizando todo esto que estás viviendo? No vaya a ser que tu salud mental se vea afectada. Entonces, reto emocional, reto creativo. Aquí es donde se pone en evidencia la capacidad creativa del ser humano para darle respuesta a esta realidad. El reto ético, ¿qué es lo que yo debo hacer por mi familia, por mí, por mis hermanos? Tenemos también el reto espiritual, cómo reforzar la esperanza, tomando en cuenta que no es la esperanza un estado de ánimo. Cuidado, La esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Y ahorita lo puedes fortalecer, ese estado de ánima. Entonces, ante esta emergencia también tenemos el reto de vivirla con valentía, con concordia y con generosidad. Después de estos retos que tenemos, estos planteamientos para responder, también tenemos algo que debe ser importante según yo, la necesidad de redescubrir la vida con humildad. Redescubrir la vida con humildad. Redescubrir mi condición de criatura. No eres creador, eres criatura. Entonces, en ese sentido, tratando de responder, reubicar prioridades, hermanos, hermanas. Reubicar prioridades. ¿A qué me refiero con esto? De que si tenemos que replantearnos y redescubrir con humildad mi vida, entonces hacerlo, como dice el apotema, frente a la soberbia, la humildad. Frente a la soberbia con la que veníamos viviendo, entonces enfrentar esto con humildad. Y eso nos recuerda entonces prioridades. Primera, revalorar la persona en su plena dignidad. Revalorar la persona en su plena realidad. Encontrar el aprendizaje
que hemos dejado atrás de la vida, bajo la perspectiva de criatura. Recordarle a los políticos también que tienen que servir y vivir con humildad. También en recordar lo que nos dice el Papa: el tiempo es más importante que el espacio. Es uno de los principios que rigen su servicio como sucesor de Pedro. El tiempo es más importante que el espacio. Por ejemplo, le hemos dado en el espacio más poder al poder, a la riqueza, al control de los demás. Entonces hay que reconquistar el tiempo. ¿Cuál? El tiempo de la razón, el tiempo del valor de la persona, y todo esto sobre el espacio. Entonces hay que reconstruir algunas cosas. ¿Reconstruir qué? Hay que reconstruir de lo inmediato lo interior. A veces estamos en esa inmediatez. Tranquilo. Reconstruye tu interior. Hay que reconstruir lo profundo sobre lo superficial. Cuidado, lo profundo sobre lo superficial. Hay que reconstruir la realidad sobre la apariencia, porque muchas veces vivimos de esa apariencia. Y sobre todo reconstruir algo que es esencial, lo que ha sido y es el centro de la historia. ¿Qué es? La persona. La persona. Porque una sociedad que olvida la dignidad de la vida de las personas no tiene futuro. Entonces hay que reconstruir el tejido social. ¿Cómo? Reconociéndonos todos como hermanos, como iguales. Esa es la única solución que nos va a sacar de la crisis. Por eso, esta prioridad debe animar a los medios de comunicación, que su prioridad sea la persona, no el dinero, ni vender más y manipular por ello la verdad. También para no solamente los medios de comunicación, sino para la economía. ¿Cuánto ha insistido el Papa? Que no sea la riqueza, la economía, la que mueve a empresarios y a tantos proyectos, sino la persona. Para la política, que sea la persona. ¿Cuánto puedo hablar de eso? Pero no es el tema. Entonces, reconstruir a través de estas prioridades, sobre todo la más esencial, que es la persona. Y también hay que tomar en consideración que la crisis es un momento para elegir. Todos tenemos que tener claro eso. Una crisis tan profunda como esta es un momento para saber elegir. De esta pandemia hemos de salir todos fortalecidos. En pandemias anteriores, y es evidente, la historia lo dice, la humanidad nunca salió igual. Nunca salió igual. De las grandes pruebas de la humanidad, como las guerras mundiales, la humanidad nunca salió igual. Hay dos opciones: o se sale mejor o se sale peor. No hay otra. O se sale mejor o se sale peor. Vamos a esforzarnos entonces para salir mejor de esta realidad. Y depende de cada uno de nosotros, si escuchamos e interpretamos correctamente ese lenguaje. ¿Hasta aquí me estoy explicando? ¿Sí? Porque les voy a preguntar. A ustedes no puedo preguntarles, pero ellos sí. Espero que también me esté explicando con ustedes. Y vamos a una conclusión. Creo que en esta conclusión podemos también hablar de varias cosas importantes. Se va a hacer un poquito larga como la introducción, pero creo que es necesario. Miren, no estamos ante un enigma, estamos ante un misterio de fe que nos puede, si queremos, hacer crecer y fortalecernos. Este misterio de fe tiene que estar fundamentado en una realidad.
que Dios me ama, que Dios no castiga, que Él es bueno y misericordioso, que el Emmanuel, el Dios con nosotros, siempre está con su criatura, siempre está acompañándolo en todo momento y en todo lugar. Creemos que Jesús de Nazaret, que vino a darnos vida, y vida en abundancia, lo dice Él. He venido a que tengan vida y vida en abundancia, y que Él se compadece de los que sufren. Creemos y confiamos en ese amor, en esa misericordia y en esa vida que nos da. Eso es fundamental. Entonces ahí podemos descubrir, no es un enigma, es un misterio, y en ese misterio saber interpretar lo que en este momento está pasando. Porque cuando uno ve tanto dolor, cuando uno ve miles y miles de familias que ni siquiera se pueden despedir de sus seres queridos y que les entregan solamente cenizas, varios casos personalmente que he podido acompañar y tratar de fortificar la esperanza, no como un estado de ánimo, sino como una realidad del alma. Pero a veces uno tiene tantas dificultades para encontrar las palabras adecuadas para poder animarlos y fortificarlos. Pero ahí está, el Señor, dador de vida, el Emmanuel, que Dios está en su historia, que está entre nosotros. Y en medio de este escenario de dolor, tenemos una explicación teológica. Una explicación teológica que nos dan precisamente los evangelistas. Habla de ello Mateo en el capítulo 27, Marcos en el capítulo 15 y Lucas en el capítulo 23. ¿Cuál es la explicación teológica a esta realidad del misterio del dolor? Siempre será un misterio, pero esto nos puede iluminar. Es la frase que citan los tres sinópticos. Si eres hijo de Dios, que baje de la cruz y entonces creeremos en Él. Que baje de la cruz. Lo están retando. Baja y creemos en ti. Esa actitud es muy comprensible, vamos a decirlo, muy humana. Al menos creo que es una realidad y actitud de todo creyente que enfrenta realidades tremendamente difíciles, del dolor, de la muerte, de ese misterio a veces incomprensible. Pedir ser bajado de la cruz a su Hijo amado. Sin embargo, Cristo muere sufriendo terriblemente, aparentemente en el fracaso. Y ahí puede venir una desesperanza. Pero, hermanos, hermanas, también la cruz es una revelación de amor. También la cruz es revelación de amor. Se nos dice algo muy importante sobre Dios, sobre la vida, sobre las víctimas y sobre los verdugos. Lo primero que se manifiesta es evidente, que Dios respeta la libertad de sus criaturas, de su creación. Respeta. Si, por ejemplo, hoy le estamos echando a perder su creación, con toda esta contaminación, Dios está respetando la actitud de sus criaturas. Lo segundo, el escándalo de la injusticia sobre los buenos. El escándalo de la injusticia sobre los buenos y no sobre los verdugos. Al menos nosotros, en el sufrimiento de Cristo, creemos que no quedó allí, que resucitó, que venció la muerte, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, y que quien tiene la última palabra es Dios. Y así se viene a relativizar el señorío de la muerte o de las muertes.
Fíjense qué interesante, y aquí está la respuesta teológica. Cristo no vence a la muerte saltándola, sino atravesándola. Ojo, Cristo no vence la muerte saltándola, sino atravesándola. Si se me permite una obviedad, Jesús resucita, pero después de morir. Interesantísimo, el Padre no lo baja de la cruz, lo rescata de la tumba. Esto explica todo, según yo. El Padre no lo baja de la cruz, lo rescata de la tumba. Hemos de notar entonces algo muy interesante. Aquellos judíos que de alguna manera eran piadosos y que dijeron, si realmente eres lo que eres, bájate de la cruz, o que Dios tu Padre te baje de la cruz y entonces creeríamos en ti. ¿Qué pensamos nosotros? Si Cristo se hubiera bajado, ellos hubieran creído, y hoy también de alguna manera, sí, en el momento definitivo se bajó de la cruz, allí se hizo un milagro portentoso, pero es un mayor milagro portentoso rescatarlo no de la cruz, sino de la tumba. Creo que esto nos puede ayudar a todo lo que a veces tenemos que atravesar por la puerta de la muerte, del dolor, de la enfermedad. Dios te va a rescatar. Si Él, tu Maestro y Señor, no saltó, sino atravesó tu criatura, también debes considerar ese principio y esa realidad. Hay que considerar que para Dios hubiera sido un pequeño esfuerzo. Sí, que se baje, no hay ningún problema, es todopoderoso. Hubiéramos creído en Él. Pero toda la realidad portentosa de la fe y del misterio de Dios y nuestra fe en Él, ¿cómo estaría ahora? Entonces, hijos, hijas, hermanos, hermanas, Dios está presente no como aquel que evita el dolor, sino como aquel que lo padece y lo soporta. No como el que lo evita, y Él nos ha dado ejemplo, sino como aquel que lo padece y lo soporta. Y entonces es el hombre, el ser humano, quien está llamado a evitar el sufrimiento de Dios en la historia. Porque no solamente somos nosotros los que sufrimos, también Dios que está en nosotros, que vive en nosotros. Le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está la presencia de Dios entre nosotros. Entonces también podemos decir lo mismo. Dios está sufriendo. Y cuando le decimos, ¿por qué no haces algo por nosotros? Él también nos puede decir, nos puede interpelar, evítame el dolor, el sufrimiento, porque yo también estoy sufriendo. Hermanos, hermanas, que esto nos ayude a reflexionar y que en el fondo de toda esta conclusión y de todo este momento, con los signos de los tiempos, recordemos lo que dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Se lo dice a Marta y le pregunta, ¿crees tú esto? Y Marta le responde, sí, Señor. Bueno, creo que ya se me fue el tiempo porque ya me están haciendo señas de que ya acabe. Entonces, ¿me expliqué? ¿Sí me expliqué? Hermanos, he tratado de ser lo más claro, lo más preciso, y haciendo pues quizás una síntesis de alguna manera. Quisiera de verdad con todo el corazón recordarles, esta pandemia es un signo de los tiempos, es un modo misterioso, no en un enigma, sino misterioso en que Dios nos está hablando, que Él está presente y que el lenguaje debe ser interpretado, y que toda la iglesia, el magisterio nos recuerda, el mismo Jesús, que hay que saber interpretar, que tenemos que tener algunas actitudes y que recordemos cómo Dios nos habla a través de esos, yo dije 4, hay más: el libro de la naturaleza, el libro de la escritura, el libro del magisterio y el libro de la vida y de los acontecimientos, y que la historia es un lugar teológico y es el sacramento
de nuestro encuentro con Dios, en la historia personal, en la historia de nuestra iglesia, en la realidad que vivimos. Y que este coronavirus, este COVID-19, esta pandemia, es un signo que hay que saber interpretar y que pues es tan fuerte. Vimos los hechos históricos, las estadísticas, las consecuencias económicas, sociales, políticas, sanitarias, que por lo tanto, estando atentos, un elemento es la conversión para reubicar las prioridades. Si el ser humano sabe ubicar las prioridades, lleva su vida a plenitud. Pero si tienes como prioridad el dinero, si tienes como prioridad el poder o el éxito, adiós familia, adiós salud y adiós tantas cosas. Pero si tienes como prioridad a Dios y lo que Él te enseña, todo lo demás está en orden, porque hay una justa jerarquía de valores. Que no vayamos a vivir una visión distorsionada de la realidad, y que a veces nos lleva con una inercia existencial tremenda, que hemos de estar planteando grandes retos, dijimos, el reto visual, emocional, creativo, ético y espiritual, y redescubrir nuestra condición de criatura y por lo tanto esas prioridades, dijimos, ante la soberbia, la humildad. Reconstruir lo interior sobre lo inmediato, lo profundo sobre lo superficial, la realidad sobre la apariencia. Y no olvidemos, el centro de toda la historia es la persona. La persona, y hay que saber elegir en esas prioridades la persona. E invitábamos precisamente a los mass media, a la economía, la política, la sociedad, a replantearse esto, porque quien lo olvida fracasa tremendamente. Y en la conclusión hemos visto también pues esta realidad que nos presentan los evangelios para explicar. Creo que la frase de alguna manera que sintetiza esa conclusión, pues que Dios no vence la muerte saltándola, que lo pudo haber hecho perfectamente, sino, ¿cuál fue la palabra? Atravesándola. Nosotros también hemos de vivirla, no saltándola, sino atravesándola. Y que Dios Padre no lo bajó de la cruz, sino lo rescató de la tumba. Y una frase de un filósofo que se apellida Shigida, dice: de la muerte la razón me dice que es definitiva. De la muerte la razón me dice que es definitiva. De la razón la muerte me dice que es limitada. Creo que también allí se encierra de alguna manera esta conclusión y tantas cosas importantes para recordar. Él es la resurrección y la vida. Creamos en Él. Pues muy bien, espero haber cumplido la misión y el objetivo. Ustedes dirán si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Sí, nada más para brevemente, hemos en cada una de las reflexiones iniciado compartiendo cómo cada párroco ha vivido pues esta situación, ¿no? ¿Usted cómo vio al presbiterio o cómo ha estado viendo al presbiterio en esta situación que estamos viviendo todos? Nuestra visión es siempre un poquito más local, ¿no? A nivel diócesis, y como pastor de esta diócesis, ¿cómo ve el presbiterio? El presbiterio es un reflejo de lo que se ha vivido en toda nuestra sociedad. En el presbiterio tenemos jóvenes, tenemos ancianos, tenemos una gama muy bella, muy fuerte de diferentes personalidades. Y he visto en el presbiterio cómo se ha vivido con valentía, con entusiasmo, con olor a oveja de alguna manera. Yo admiro muchísimo al equipo Centurión, que cuando fue invitado a trabajar con los enfermos de COVID en los hospitales, se presentan y ahí están, voluntarios. Y yo admiro esa valentía, no tuvieron miedo. Hasta ahorita, bendito sea el Señor, nadie se ha contagiado
y siguen asistiendo. Creo que eso es un ejemplo del valor y valentía de nuestro presbiterio. Ha habido otros dentro de su personalidad que lo han vivido con mucho temor, es natural. Ha habido otros que no les ha importado y van a las casas también a visitar a los enfermos con las precauciones debidas, pero acompañan a sus ovejas. Creo que es algo muy bello. Yo personalmente lo he vivido, pues en la dimensión de la fe y en ese no estado de ánimo, sino estado de ánima, en la esperanza y tratando como pastor de interpretar lo que Dios nos está diciendo y tratando de ayudar al pueblo de Dios, al que me ha tocado acompañar, a saber interpretar esto, que no es fácil. Pero yo me propuse todas las confirmaciones, apenas se abrió la puerta, con muchos límites, obviamente, pasó del semáforo rojo al naranja y ahora al amarillo, todas las reflexiones de las confirmaciones dividiéndolas en dos partes. Primero, no esto, porque esto es un poquito más complejo, de una manera mucho más sencilla, recordando a los jóvenes sobre todo, realidades como estas, con un lenguaje muy, muy accesible. Y luego ya sobre el sacramento de la confirmación. Si a alguna fiesta me invitan patronal o algo así, también, porque les digo, creo que es el deber de un pastor animarlos y dividiendo, digamos, estas dos partes para hacer conciencia, para que no vaya a ser que esté ese analfabetismo divino de que no sabemos leer lo que Dios nos está diciendo. Ha habido momentos de gran preocupación, hemos tenido 9 sacerdotes enfermos de COVID, gracias a Dios todos salieron adelante, menos uno que se le complicó, del COVID se alivió, pero se le sacó una muela unos meses antes, una tremenda infección, no se cuidó su glucosa y duró 3 meses en el hospital. Le tuvieron que extirpar un ojo, parte del paladar, y está sufriendo las consecuencias. Obviamente es algo que me preocupa mucho como obispo, por diferentes razones. Pero el hecho de saber que un sacerdote que estaba en la plenitud de su vida, de su servicio, de su entrega, ahora está impedido y está en manos totalmente de Dios. Mi oración todos los días. Algo que he podido también intensificar es precisamente la oración. En este tiempo en que ha habido más posibilidad, la oración, la reflexión, el contacto con la palabra de Dios, la celebración diaria de la misa. Y al inicio fue un poquitito así curioso porque celebrar diario la misa solo, pues es una experiencia interesante, ¿verdad? Mi Señor y yo. Caray, reflexionar yo solo, mi homilía para mí, la presencia del Señor, en fin. Creo que estas son características de este momento, del que se vislumbra ya una puerta abierta, Dios quiera. Y quisiera aprovechar también para recomendarles, por favor, recordemos que hay que vivir un protocolo. Hay algunas personas que cuando van a las parroquias y les quieren medir la temperatura, se enojan, porque leyeron que le matan las neuronas. Hijo, no te las matan, no se mueren con eso. Si estuvieras 20 días con eso, a lo mejor sí, pero es un instante. Hay que someterse a todos los procesos para que tengamos la seguridad que yendo a la iglesia no me voy a contaminar. Entonces, sigamos todos los protocolos que se nos piden. Creo que es algo muy importante para poder salir adelante y no tengan miedo en ese sentido, porque cuando se abrió, yo dije, va a venir mucha gente y en catedral vamos a dar boletos, porque ¿cuál gente? 20 personas. Quedamos sorprendidos porque nosotros esperábamos que iba a regresar y se iba a llenar. No, y no es solamente catedral, todas las parroquias. Es natural, de alguna manera, ¿no? Entonces ya, ¿cuáles boletos? Ya ni boletos damos. Y los que tengan más de 60 años, bienvenidos, vénganse, esos son los que van a misa. En fin, entonces, bueno, más o menos, sí. Okay. Pues muchas gracias, señor. Les damos un aplauso a nuestro señor obispo. Ánimo. Vamos a hacer un momento de oración, ¿verdad? Sí, los padres que están aquí nos acompañan para que nuestro señor obispo nos ayude con la oración y la bendición. Estuvo también la iniciativa del padre Roberto de celebrar la misa en un autocine, que fue muy bella iniciativa y hubo una respuesta. Ya no hay necesidad porque pues ya se puede ir a las parroquias, a los templos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagamos este momento de oración agradeciendo al Señor la posibilidad que tenemos de reflexionar, algo sumamente bello, importante, y pedirle a Dios su sabiduría, su luz, su gracia, para que este momento difícil lo sepamos interpretar y lo vivamos con valentía, lo vivamos con esperanza, como estado de ánima, y salgamos adelante unidos como hermanos, sabiendo que la única solución a esto es la solidaridad, el amor. Vamos a rezar el Padre Nuestro, la Ave María, y después juntos vamos a darles la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con todos ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Juntos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, su hogar, su familia, su trabajo y permanezca para siempre. Muchas gracias a los que nos han acompañado aquí en el salón. Nos vemos la próxima semana. Quienes nos han seguido a través de la transmisión, recuerden también que todavía nos faltan algunas reflexiones más el próximo viernes, 7 de la noche. Muchas gracias, buena noche. Ánimo. Muy bien. Muy bien. Bendito sea Dios.